tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Jean Luis Rodríguez, quien es el director de Autoridad Portuaria, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, quería darte un saludo afectuoso. ¿Cómo estás? Gracias, todo bien, Salomón. Un placer estar acá compartiendo contigo y con todo el público televidente que durante muchos años te acompaña en este maravilloso espacio. La Navidad, ¿cómo la pasaste? ¿Todo bien? La pasamos bien, en familia, tranquilo. Primero, no pude cenar el 31 en familia, pero bueno, eso era parte de verdad de las disposiciones de nuestro gobierno y decidí cumplir la cabalidad y nos acostamos temprano. Bien, mira, quisiera comenzar la entrevista poniendo todo en contexto. Ya tienes 6 meses al frente de la Autoridad Portuaria. ¿Qué logros puedes exhibir? Bueno, la Autoridad Portuaria Dominicana, nosotros desde el primer día nos enfocamos en tres temas fundamentales. El primero fue la situación financiera de la institución. Nosotros encontramos una institución con un déficit presupuestario mensual de alrededor de unos 12, 13 millones de pesos. En ese momento llegamos con una deuda con la TCS que rondaba los 43 millones y tenía a los colaboradores de la institución sin seguro médico. Esta situación era de unos 5 meses, más o menos. Nos encontramos con que en ese mes nos veíamos con poca perspectiva de poder pagar la nómina, entre otras deudas importantes que ya son más históricas en la institución, como son los pasivos laborales. Nosotros llegamos con un plan donde empezamos a recortar, empezamos a suspender beneficios adicionales que tenían muchos colaboradores de la institución que estaban fuera de la ley y empezamos, como se dice, a poner la casa en orden. Logramos unos ahorros importantes y pudimos en el mes de agosto pagar nómina en tiempo hábil, que era algo que no era muy habitual. Había veces que se pagaba de manera diferida y aun cuando entramos el 16 de agosto y asumimos como el 18, 19, solamente tuvimos 11 días para recaudar, logramos recaudar dinero suficiente para honrar los compromisos de ese mes. Ya en los próximos meses logramos empezar a ahorrar, cosa que nos permitió hacer algo histórico en la institución en los últimos 11 años, que fue pagar las regalías salarial con fondos propios. Desde el año 2009 la Autoridad Portuaria Dominicana tomaba unos 60 millones de pesos mensuales para pagar la regalía pascual. Nosotros de igual forma pudimos pagar, y es un logro de esta gestión en los primeros 100 días, Un préstamo. pagar la deuda a la TCS. No tomamos préstamo. Estamos sin préstamo para el año próximo y listos para ahorrar lo que sería el salario 13 desde el primer mes, empezar a hacer un ahorro, Y como lo anterior hicimos había que en los buscarse. primeros 4 meses. Te preguntaba, y anterior a tu función había que buscar 60 millones de pesos anuales para ese pago de diciembre. Para el pago del salario de Navidad, sí, desde el 2009. O sea, no fue una práctica, vamos a decir, de la gestión anterior, sino que venía desde el 2009 tomándose prestado. Y como había que pagar, yo tuve que pagar unas 4 o 5 cuotas, porque habían 2 cuotas vencidas de ese préstamo cuando yo llegué a la institución. Obviamente te dificulta hacer el ahorro, pero gracias a Dios y a una política de mucha austeridad que hemos venido a implementar en la institución, pudimos lograr ese ahorro y adicional a eso le dimos un bono de 10,000 pesos a cada colaborador de la institución. Esos fueron unos 15 millones de pesos, que creo que primera vez en la historia, tengo que ver ese número, que en un mes pudimos hacer unos pagos por unos 120 millones. Eso era con lo que teníamos ahorrado y con lo que se había generado durante ese mes. O sea que financieramente hablando, entendemos que al día de hoy la Autoridad Portuaria Dominicana, independientemente de que como cualquier empresa tiene pasivos importantes, tiene un flujo de caja ya importante, superávit, podemos ahorrar mes tras mes y podremos destinar más adelante algo de recursos a inversiones importantes que tenemos. Yo Te supongo decía que era...
Supongo que ese respiro que usted ha logrado tiene mucho que ver con que había supuestamente una nómina supernumeraria que fue prostituida, politizada esa nómina. ¿Usted la redujo a cuánto? Sí, la verdad que el ahorro más importante viene de nómina, de unos 52 millones que recibimos, estamos en 40 en la actualidad. O sea que hay unos 12 millones solamente de nómina que pudimos recortar. Hay otros recortes que eran los beneficios adicionales que yo te mencionaba, que eran unos 2 millones de pesos mensuales. Y hemos venido saldando algunas deudas, compromisos que eran mensuales porque habían acuerdos de pago con otras instituciones, con otras empresas, y hemos venido, vamos a decir, saneando esa parte, al igual que renegociando contratos a favor de la institución, igualmente contratos, por ejemplo, con la Telefónica Claro, que pagábamos unos 900,000 pesos mensuales, lo hemos reducido a 400,000. Entonces, hemos estado en un proceso de reducir gastos que nos han permitido ahorrar un promedio de unos 15 millones de pesos mensuales. La meta nuestra es que obviamente cuando mejoren algunas cosas que tienen que ver directamente con la crisis de la pandemia, como es el caso de los cruceros, que es un ingreso importante. Nosotros recibimos $1.50 por pasajero, que no lo estamos percibiendo, pues entendemos que podemos estar ahorrando unos 30 millones de pesos mensuales, y eso sería, sin temor de equivocarme, un monto sumamente importante para lograr sanear totalmente la institución en términos financieros. De eso quería preguntar. Los efectos del COVID han afectado todo. Las actividades portuarias, ¿en qué medida han sido afectadas? ¿Cómo han sido afectadas? ¿Cómo repercute esa afectación? Yo te podría decir que el mes de noviembre y el mes de diciembre, en términos de lo que tiene que ver con el negocio de carga, que es la fuente de mayor ingresos de la autoridad portuaria, ha sido igual o mejor que antes de la pandemia. Sí. O sea, que eso es un dato sumamente alentador, importante, y que creo que nos coloca como país en una posición muy buena. Igual o mejor Porque que estamos antes de la dando, pandemia. ¿Y qué se ha hecho de igual forma... o mejor que antes de la pandemia, el comercio marítimo y el transporte de carga. Ahora, tenemos un ingreso importante, te decía anteriormente, que es por los cruceros que llegan al país y por la llegada de pasajeros. Quisiera saber, señor director de Autoridad Portuaria, ¿en qué porcentaje bajaron las actividades económicas producto de la pandemia? Si tienen algún número que puedan presentar. Sí, de los ingresos con relación al año pasado, alrededor de un 15% al cierre de año. Ahora, nosotros logramos aumentar significativamente las recaudaciones. Cuando nosotros llegamos se recaudaban unos 60 millones mensuales, y en la actualidad hemos estado cerrando cerca de 80, en unos 78, el mes pasado fueron 79. Hubo un mes que logramos unos 82 millones, pero fue por un ingreso adicional de una deuda existente que existía con la institución. Pero logramos cerrar, para ponerte un ejemplo, del año pasado se recaudaron unos 1.100 millones, logramos cerrar con 950 al mes de diciembre. Ya las proyecciones para el año próximo son... De una forma sostenida. Correctamente. La meta de nosotros para el año próximo es superar los ingresos del año pasado, antes de la pandemia, en unos 100 o 200 millones. Esa es la meta que tenemos para el año próximo. Usted ha dicho que ha logrado unos grandes ahorros producto de algunas actividades que tuvo que hacer, entre ellas la reducción de personal. ¿En cuánto se redujo el personal? ¿Cuál es la cantidad de personas que hoy en día operan en Autoridad Portuaria? Bueno, de 2.500 estamos hoy en unos 1.700. Hay otros ajustes que pudieran hacerse, pero estamos viendo, porque hay una realidad, muchos de estos empleos existentes o de puestos laborales son personas que realmente laboran, y el que realmente labora obviamente tiene derecho a que se le paguen sus prestaciones. Y este es un tema que estamos tratando de llevar con mucho cuidado, que aunque en esta institución tradicionalmente
Te digo que desde el año 2004, cuando llegó el PLD al poder, cancelaron en autoridad portuaria prácticamente a todos los que eran del gobierno del PRD en ese momento, y a nadie se le pagaron prestaciones. Y eso se ha convertido en una bola de nieve, que todo el que llegaba asumía la misma práctica de desvincular y no pagar. Y por eso es que tenemos un pasivo laboral de unos 1.000 millones de pesos en la autoridad. ¿Y qué han hecho ustedes para corregir? Nosotros estamos pagando, obviamente, estamos pagando unos 4 o 5 millones de pesos mensuales. Te soy honesto, no son suficientes para hacer frente al problema como tal. Estamos buscando otras alternativas porque es una deuda bastante grande. Estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos que nosotros hemos heredado. Y nosotros también hemos estado buscando acercamientos con el gobierno, con el presupuesto para ver de qué manera para este año, ya sea en el complementario o para el año próximo, se nos pudiera asignar una partida importante para definitivamente limpiar el tema de las prestaciones. Pero sí la estamos pagando, quizás no al ritmo que quisiéramos, pero no es porque no hemos querido, sino porque hemos heredado una situación bastante compleja en ese sentido. Pero sí lo que nos comprometemos es que fundamentalmente de los de nuestra gestión que han sido desvinculados y una parte importante de las gestiones anteriores que no se llegaron a pagar, nosotros las vamos a pagar. Mire, Portuaria tiene que ver con el manejo del comercio internacional, lo cual implica que tiene que tener una buena imagen. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Según la ley, esa es parte de su responsabilidad primigenia y tiene que tener, digamos, una buena aceptación internacional. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? ¿Cómo se ha ido resolviendo eso? Nosotros cuando llegamos en términos de relaciones comerciales y de relaciones institucionales o interinstitucionales, nosotros hemos estado trabajando arduamente en acercarnos a todos los actores que conviven en el sector portuario, internacional y nacional. Eso nos ha permitido a nosotros en poco tiempo tener una muy buena coordinación con todos los actores, dígase en el caso de la República Dominicana, de la Asociación de Navieros, de los cruceristas, vamos a decir, los puertos de crucero que tenemos en el país, los hemos visitado todos, nos han presentado directamente los propietarios y los gerentes de los puertos de cruceros, las instalaciones, o sea que hemos estado desde el primer día aunando esfuerzos, viendo cuáles eran las debilidades que existían en cada uno de los puertos del país, cómo podíamos corregir muchas de las debilidades, qué proyectos estaban, vamos a decir, engavetados, que no se le habían podido dar salida, y nosotros hemos estado viabilizando para que esos proyectos se desarrollen, al igual que internacionalmente. Cuando llegamos, habían unas 2 o 3 organizaciones mundiales que Autoridad Portuaria era parte de, pero se habían vencido las licencias. Teníamos 1 o 2 años, para ponerte un ejemplo, con el Florida Cruise Association, que es una asociación importante de cruceros que reúne a muchos países del mundo y a la mayoría de navieras de cruceros. Y esa, desde que llegamos, a los 2 meses ya la habíamos puesto al día, así como otras licencias que se habían vencido, otras que tenían que ver con la ONU, de comercio marítimo, y otras importantes, donde nosotros pagamos unos 2 millones de pesos más o menos para ponernos al día y poder estar insertados en el mundo internacional, ¿verdad? Claro. De cruceros y de comercio. Mire, me gustaría saber, según datos que hemos tenido, y los tienen varios periodistas, se cometían algunas irregularidades ahí en la autoridad portuaria. Ustedes las detectaron, pero no han dicho nada. ¿Qué van a hacer? ¿La van a callar? ¿La van a llevar a los tribunales? ¿Qué pasa con eso? Nosotros aún estamos en el proceso de auditoría. Nosotros hemos hecho lo que pidió el presidente. El presidente pidió que la Contraloría General de la República
hiciera una auditoría. Se descartó Cámara de Cuentas en ese momento, aunque nosotros antes del presidente hablar habíamos enviado una solicitud y fue rechazada. Y hicimos una auditoría privada también, que está en curso. O sea que vamos a tener 2 auditorías en un momento determinado, me imagino que a inicios de año ahora, una de la Contraloría General de la República y una auditoría de una firma privada. ¿Cuáles fueron las Obviamente, irregularidades detectadas? De todo modo, el país lo va a saber. Debo serte honesto, esas auditorías que nosotros estamos haciendo, yo no he estado dándole un seguimiento ni pidiendo que se me esté suministrando informaciones. Yo veré el resultado completo. Obviamente, habían ciertas cosas que nosotros renunciamos en su momento, que eran unos privilegios, eso fue público, que estaban, podemos decir, fuera de la ley, una tarjeta corporativa, una serie de cosas, pero nosotros en su momento dimos un pequeño briefing de esas situaciones que habíamos visto, pero ya más a profundidad habría que esperar las auditorías que se están haciendo y obviamente cualquier proceder en ese sentido tendrá que ver ya con otros actores, no necesariamente con nosotros. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Vamos con esta interesante entrevista con Jean-Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria, con quien estamos viendo cosas interesantes. El hombre está actuando de forma correcta, él no quiere dar datos preliminares sobre las irregularidades y que sean las auditorías las que determinen. Me parece correcto. Jean-Luis, me gustaría saber cómo va la relación de usted, de la Administración de Autoridad Portuaria, en el Consejo de Administración precisamente. Casi siempre había algunas pugnas al estar integrado el Consejo por empresarios, por navieros, había una torcedura y una lucha por torcer el brazo. ¿Cómo van las relaciones? Porque es importante en ese sentido. Mira, yo me siento sumamente cómodo con el Consejo de Administración. El Consejo actual está presidido por Alejandro Campos, un joven sumamente valioso, empresario dominicano. Como vicepresidenta tenemos a Circe Almanzar, una dama que es un honor tenerla en el consejo, con mucha capacidad, mucho talento, mucha experiencia. Tenemos ahí también con nosotros a Angie Vergés, que es una joven también a quien yo admiro bastante y valoro con muchas condiciones. Tenemos ahí también a Fernando Villella, un joven también, al igual que nosotros, con mucho deseo de hacer las cosas bien en el consejo. Tenemos a don Miguel Lajara, tenemos también a don Gustavo Tavares, pero ambos dos empresarios sumamente importantes del consejo. Te puedo decir que son 6 miembros de lujo que están muy a gustos también con los informes que yo presento. Yo te puedo decir que el consejo se reunía el último año, creo que no se reunió ni una vez. Y nosotros en el tiempo que tenemos lo hemos reunido 4 o 5 veces. Y en cada una de esas reuniones nosotros como director ejecutivo hemos presentado un informe y debo decirte que todos sin excepción están sorprendidos con los pasos que hemos venido dando y están siendo un soporte fundamental para nuestra gestión, al punto tal que cuando vieron la precariedad financiera y a los beneficios adicionales a mi salario que yo había renunciado, ellos todos decidieron igualmente renunciar a la dieta que debían de cobrar por cada una de las sesiones. O sea que han sido vitales y hay una relación excelente entre el actual Consejo de Administración y la actual Dirección Ejecutiva. ¿Cuáles son, una vez saneado todo ese proceso, habiendo ordenado la casa, cuáles son las metas que tienes para este año? Nosotros tenemos claramente definidas nuestras metas y el camino a seguir. Desde el punto de vista financiero, seguir obviamente mejorando las recaudaciones, reduciendo gastos y siendo más eficientes en términos financieros. Desde el punto de vista tecnológico, que es el principal déficit heredado junto con el déficit financiero que encontramos, nosotros estamos desde el primer día encima de eso. Trajimos un equipo técnico que colabora directamente con nosotros, muy preparado, con mucha capacidad, que pudo hacer un levantamiento general de la situación tecnológica de la institución
y que sin temor a equivocarnos nos dijo claramente, estamos en los años 80 en términos tecnológicos en la Autoridad Portuaria Dominicana. Cuando vimos eso, igualmente hicimos una alianza estratégica con el ITLA. El ITLA actualmente tiene una oficina en la Autoridad Portuaria, un grupo de técnicos del ITLA trabajan diariamente desde esa oficina que les habilitamos junto con el equipo tecnológico de Apordón. Y para ponerte un ejemplo, el sistema de recursos humanos y de nómina era un sistema sumamente complejo, obsoleto, realmente nadie se entendía con él, y ya hemos estado dando el salto a lo que es el SISMAP, que es el sistema de la administración pública, sí, que del MAP. Este sistema ya lo estamos, pudiéramos decir, implementando en la actualidad y debe de estar ya en un 70-80% de avance, donde vamos ya a actualizar el sistema de nómina y de recursos humanos. Estamos viendo también el sistema financiero, sumamente obsoleto. Ya ahí el ITLA, junto con el equipo técnico nuestro, está buscando cuál sería el software más avanzado para manejar todo lo que sería el sistema financiero de Apordón. Igualmente que estamos evaluando los puertos. ¿Cómo andan a Apordón? Bueno, nosotros llegamos y la calificación en términos de transparencia que tenía Apordón era de un 51, 60% más o menos. Era la calificación del mes anterior y nosotros logramos, sin temor a equivocarnos, ya para este mes la proyección es que lleguemos a 97%. La meta es 100, obviamente. Al igual también que la evaluación general que tenía la institución era de 59% y hoy está en 70%. La meta obviamente es llevarla gradualmente. Estábamos en rojo y estamos en verde. La meta es que lleguemos a la máxima calificación en los próximos 6 meses. Bien, mire, uno de los problemas tradicionales que ha tenido la autoridad portuaria, los puertos, los muelles y esas cosas, es la seguridad. El escape en ocasiones ha servido para tráfico de droga y una serie de diabluras. ¿Qué han hecho ustedes para tratar de exorcizar esas diabluras? Perdón, pero fortalecer aún más al CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. El CESEP es yo pudiera decirte, el brazo militar armado de nosotros. ¿Y qué pasaba anteriormente? Había una muy mala relación entre los directores de Apordón con el director del CESEP. Yo debo decirte que en la actualidad yo me siento orgulloso de contar con un director del CESEP como el coronel Frías Duarte, un joven, debo decirte, es un comandante joven, con mucha capacidad, mucho talento, y que ha venido a estrechar lazos importantes con nosotros como dirección. Por tanto, ahora, obviamente, para evitar esas diabluras, es de todo sabido. Claro, obviamente. Pasa de todo. Obviamente, ¿qué pasaba con el CESEP? Quizás como pasa con muchos otros organismos de seguridad del Estado, que no contaba necesariamente con los recursos suficientes para desempeñar su labor. Hay un pago que Apordón hace mensualmente al CESEP que hacían ya varios meses, prácticamente un año, que no se le pagaba esa cuota al CESEP. Nosotros en diciembre ahora acabamos de pagar porque el Consejo emitió una resolución para que se le dé $1,5 millones de pesos mensuales. Le pagamos los 4 meses que tenían que ver con nuestra gestión, 6 millones de pesos le acabamos de entregar en diciembre al CESEP y vamos a estar apoyando económicamente al CESEP para que realice su labor de seguridad de los puertos del país. Mira, o sea que te puedo garantizar que se está haciendo una ardua labor y se ha visto con incautaciones importantes de droga, con evitar polizonaje, evitar robos y situaciones que se presentan en los puertos. Hemos sido muy activos y eso es diariamente que me llegan informes del CESEP de la labor que se está realizando en cuanto a la seguridad portuaria del país. Una de las metas ha sido convertir a esa entidad
en el Centro de Exportación del Caribe. ¿En qué van esos planes? Sí, se ha creado una mesa de trabajo, lo que se ha denominado el hub logístico, donde nosotros estamos, está aduanas, están la Cámara Americana de Comercio, hay una serie de actores que están participando en la mesa con la finalidad de buscar avanzar realmente en crear las condiciones, que son muchos elementos y muchos factores que hay que conjugar para lograrlo, pero se está trabajando y existe del actual gobierno la intención en que realmente República Dominicana se convierta en el hub logístico del Caribe. Mire, usted a su llegada encontró allí que había muchas negociaciones ya realizadas, digamos ya contratos firmados sobre negociaciones con los puertos y con los muelles, y algunas de ellas, según fuentes, con proceso de licitación amañado. ¿Qué han hecho ustedes para transparentar todo eso, para corregir si es que había que corregir algo? Nosotros estamos revisando todo y hemos querido, no de una forma agresiva, porque en muchos de estos casos, debo de serte honesto, se hacían cosas y ni siquiera las partes envueltas sabían muy bien lo que había pasado. Entonces, hemos querido ser delicados porque si hay algo en lo que creemos es sobre todo en que cuando un inversionista extranjero llega al país, que es el caso por ejemplo, un caso muy específico que hemos estado manejando, que es el caso de una empresa mexicana que está desarrollando la terminal turística de Puerto Plata. Uno quiere que esos inversionistas extranjeros tengan garantías y que realmente su inversión no se vea afectada. Entonces hemos tenido que manejar si ha habido algún nivel de irregularidad, ver cómo nosotros podemos llevar a la legalidad muchos de estos contratos, que las cosas se hagan de manera correcta y que no se afecte la inversión y que no se paren los proyectos, porque sería muy cuesta arriba que cuando podemos traer ya cruceros al país en Puerto Plata, para ponerte un ejemplo, en junio de este año, esa es la proyección, y estar inaugurando esta terminal, que lo metamos en un tema donde afectemos la inversión, donde afectemos a los sectores que están participando y que al final no se realice el proyecto. Pero Entonces estamos maniobrando, obviamente, con mucha transparencia. lo que me interesa saber y al país le interesa es qué van a hacer ustedes con los procesos de licitación, algunos que se hicieron de forma irregular, algunas cosas que el país necesariamente tiene que saber y necesita saber, aunque usted no quiera bulla. Eso me lo va a contestar en 2 minutos porque nos vamos a una segunda pausa comercial. Interesante entrevista con Jean-Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria, con quien estamos viendo cosas interesantes. El hombre está actuando de forma correcta, él no quiere dar datos preliminares sobre las irregularidades y que sean las auditorías las que determinen. Me parece correcto. Jean-Luis, me gustaría saber cómo va la relación de usted, de la Administración de Autoridad Portuaria, en el Consejo de Administración precisamente. Casi siempre había algunas pugnas al estar integrado el Consejo por empresarios, por navieros, había una torcedura y una lucha por torcer el brazo. ¿Cómo van las relaciones? Porque es importante en ese sentido. Mira, yo me siento sumamente cómodo con el Consejo de Administración. El Consejo actual está presidido por Alejandro Campos, un joven sumamente valioso, empresario dominicano. Como vicepresidenta tenemos a Circe Almanzar, una dama que es un honor tenerla en el Consejo, con mucha capacidad, mucho talento, mucha experiencia. Tenemos ahí también con nosotros a Angie Vergés, que es una joven también a quien yo admiro bastante y valoro, y con muchas condiciones. Tenemos ahí también a Fernando Villella, un joven también, al igual que nosotros, con mucho deseo de hacer las cosas bien en el Consejo. Tenemos a don Miguel Lajara, tenemos también a don Gustavo Tavares, pero ambos dos empresarios sumamente importantes del Consejo. Te puedo decir que son 6 miembros de lujo que están muy a gustos también con los informes que yo presento. Yo te puedo decir que el Consejo se reunía el último año, creo que no se reunió ni una vez. Y nosotros en el tiempo que tenemos lo hemos reunido 4 o 5 veces.
y en cada una de esas reuniones nosotros como director ejecutivo hemos presentado un informe y debo decirte que todos sin excepción están sorprendidos con los pasos que hemos venido dando y están siendo un soporte fundamental para nuestra gestión, al punto tal que cuando vieron la precariedad financiera y a los beneficios adicionales a mi salario que yo había renunciado, ellos todos decidieron igualmente renunciar a la dieta que debían de cobrar por cada una de las sesiones. O sea que han sido vitales y hay una relación excelente entre el actual Consejo de Administración y la actual Digamos Dirección entonces, Ejecutiva de ¿cuáles Apolo. son, una vez saneado todo ese proceso, habiendo ordenado la casa, cuáles son las metas que tienes para este año? Nosotros tenemos claramente definidas nuestras metas y el camino a seguir. Desde el punto de vista financiero, seguir obviamente mejorando las recaudaciones, reduciendo gastos y siendo más eficientes en términos financieros. Desde el punto de vista tecnológico, que es el principal déficit heredado junto con el déficit financiero que encontramos, nosotros estamos desde el primer día encima de eso. Trajimos un equipo técnico que colabora directamente con nosotros, muy preparado, con mucha capacidad, que pudo hacer un levantamiento general de la situación tecnológica de la institución y que sin temor a equivocarnos nos dijo claramente, estamos en los años 80 en términos tecnológicos en la Autoridad Portuaria Dominicana. Cuando vimos eso, igualmente hicimos una alianza estratégica con el ITLA. El ITLA actualmente tiene una oficina en la Autoridad Portuaria, un grupo de técnicos del ITLA trabajan diariamente desde esa oficina que les habilitamos junto con el equipo tecnológico de Apordón. Y para ponerte un ejemplo, el sistema de recursos humanos y de nómina era un sistema sumamente complejo, obsoleto, realmente nadie se entendía con él y ya hemos estado dando el salto a lo que es el SISMAP, que es el sistema de la administración pública, sí, que del MAP. Este sistema ya lo estamos, pudiéramos decir, implementando en la actualidad y debe de estar ya en un 70-80% de avance, donde vamos ya a actualizar el sistema de nómina y de recursos humanos. Estamos viendo también el sistema financiero, sumamente obsoleto. Ya ahí el ITLA, junto con el equipo técnico nuestro, está buscando cuál sería el software más avanzado para manejar todo lo que sería el sistema financiero de Apordón. Igualmente que estamos evaluando La los puertos. transparencia, ¿cómo anda en Apordón? Bueno, nosotros llegamos y la calificación en términos de transparencia que tenía Apordón era de un 51, 60% más o menos. Era la calificación del mes anterior y nosotros logramos, sin temor a equivocarnos, ya para este mes la proyección es que lleguemos a 97%. La meta es 100, obviamente. Al igual también que la evaluación general que tenía la institución era de 59% y hoy está en 70%. La meta obviamente es llevarla gradualmente. Estábamos en rojo y estamos en verde. La meta es que lleguemos a la máxima calificación en los próximos 6 meses. Bien, mire, uno de los problemas tradicionales que ha tenido la autoridad portuaria, los puertos, los muelles y esas cosas, es la seguridad. El escape en ocasiones ha servido para tráfico de droga y una serie de diabluras. ¿Qué han hecho ustedes para tratar de exorcizar esas diabluras? Perdón, pero fortalecer aún más al CESEP, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria. El CESEP es yo pudiera decirte, el brazo militar armado de nosotros. ¿Y qué pasaba anteriormente? Había una muy mala relación entre los directores de Apordón con el director del CESEP. Yo debo decirte que en la actualidad yo me siento orgulloso de contar con un director del CESEP como el coronel Frías Duarte, un joven, debo decirte, es un comandante joven, con mucha capacidad, mucho talento,
y que ha venido a estrechar lazos importantes con nosotros como dirección. Por tanto, ahora, obviamente, para evitar esas diabluras, okay, es de todo sabido. Claro, obviamente. Pasa de todo. Obviamente, ¿qué pasaba con el CECEP? Quizás como pasa con muchos otros organismos de seguridad del Estado, que no contaba necesariamente con los recursos suficientes para desempeñar su labor. Hay un pago que Apordón hace mensualmente al CECEP que hacían ya varios meses, prácticamente un año, que no se le pagaba esa cuota al CECEP. Nosotros en diciembre ahora acabamos de pagar porque el Consejo emitió una resolución para que se le dé 1,5 millones de pesos mensuales. Le pagamos los 4 meses que tenían que ver con nuestra gestión, 6 millones de pesos le acabamos de entregar en diciembre al CECEP y vamos a estar apoyando económicamente al CECEP para que realice su labor de seguridad de los puertos del país. Mire, o sea que te puedo garantizar que se está haciendo una ardua labor y se ha visto con incautaciones importantes de droga, con evitar polizonaje, evitar robos y situaciones que se presentan en los puertos. Hemos sido muy activos y eso es diariamente que me llegan informes del CECEP de la labor que se está realizando en cuanto a la seguridad portuaria del país. Una de las metas ha sido convertir a esa entidad en el centro de exportación del Caribe. ¿En qué van esos planes? Sí, se ha creado una mesa de trabajo, lo que se ha denominado el hub logístico, donde nosotros estamos, está aduanas, están la Cámara Americana de Comercio, hay una serie de actores que están participando en la mesa con la finalidad de buscar avanzar realmente en crear las condiciones, que son muchos elementos y muchos factores que hay que conjugar para lograrlo, pero se está trabajando y existe del actual gobierno la intención en que realmente República Dominicana se convierta en el hub logístico del Caribe. Mire, usted a su llegada encontró allí que había muchas negociaciones ya realizadas, digamos ya contratos firmados sobre negociaciones con los puertos y con los muelles, y algunas de ellas, según fuentes, con proceso de licitación amañado. ¿Qué han hecho ustedes para transparentar todo eso, para corregir si es que había que corregir algo? Nosotros estamos revisando todo y hemos querido, no de una forma agresiva, porque en muchos de estos casos, debo de serte honesto, se hacían cosas y ni siquiera las partes envueltas sabían muy bien lo que había pasado. Entonces, hemos querido ser delicados porque si hay algo en lo que creemos es sobre todo en que cuando un inversionista extranjero llega al país, que es el caso por ejemplo, un caso muy específico que hemos estado manejando, que es el caso de una empresa mexicana que está desarrollando la terminal turística de Puerto Plata. Uno quiere que esos inversionistas extranjeros tengan garantías y que realmente su inversión no se vea afectada. Entonces hemos tenido que manejar si ha habido algún nivel de irregularidad, ver cómo nosotros podemos llevar a la legalidad muchos de estos contratos, que las cosas se hagan de manera correcta y que no se afecte la inversión y que no se paren los proyectos, porque sería muy cuesta arriba que cuando podemos traer ya cruceros al país en Puerto Plata, para ponerte un ejemplo, en junio de este año, esa es la proyección, y estar inaugurando esta terminal, que lo metamos en un tema donde afectemos la inversión, donde afectemos a los sectores que están participando y que al final no se realice el proyecto. Pero estamos maniobrando, obviamente, con mucha transparencia. Lo que me interesa saber y al país le interesa es qué van a hacer ustedes con los procesos de licitación, algunos que se hicieron de forma irregular, algunas cosas que el país necesariamente tiene que saber y necesita saber, aunque usted no quiera bulla. Eso me lo va a contestar en 2 minutos porque nos vamos a una segunda pausa comercial. Con esta interesante entrevista con Jean-Louis Rodríguez, antes de irnos a la pausa comercial, le preguntamos qué están haciendo con los procesos de licitación, algunos de ellos que tenían irregularidades. Sí, nosotros estamos revisando todo, reitero, y hemos buscado opiniones legales de firmas privadas de abogados, de la propia consultoría de Apordón. Hemos enviado expediente a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y obviamente cualquier irregularidad que se detecte tendrá que ser dilucidada públicamente, tendrá que cumplir cualquier
trayecto que tenga que cumplir. Nosotros estamos abiertos a que todas esas cosas que hemos encontrado que se han hecho mal, no solamente que sean conocidas, sino que sean corregidas también, porque nosotros no vamos a dar aquiescencia ni vamos en nuestra gestión a dar continuidad a algo que está mal. Ustedes pueden tener la más segura, sí. Por ejemplo, el proceso de licitación Taíno Bayo en Puerto Plata, ¿fue revisado? Está en ese proceso. Precisamente en esta semana hemos enviado al consultor jurídico el expediente completo para que la consultoría jurídica igualmente emita su opinión. Tenemos algunas opiniones ya de la institución como tal, donde nosotros hemos encontrado, o la dirección jurídica de Apordón ha encontrado que realmente hay una cierta discrepancia en algunos aspectos de la ley de contrataciones públicas con relación a lo que fue la... Usted como diplomático llama... ¿Ha encontrado discrepancias? Bueno, lo que pasa es que hubo un proceso que se realizó donde tú sabes que siempre jurídicamente existe lo que son vacíos legales. Claro. Donde hubo en el momento una aprobación por el consultor jurídico de la gestión pasada que le daba una potestad que nosotros o los abogados entienden que realmente no debió de darse, pero se dio, y que sobre la base de eso se hicieron unos contratos. Eso no es un pero vacío, reitero, legal, eso es una violación a la ley. Si no debió darse y se dio, no es un vacío legal. Pues el vacío legal es cuando... Sí. Me refiero a que se buscó, vamos a decir, de dónde sustentar el contrato legalmente sobre la base de una aprobación del consultor jurídico de turno. Entonces, eso legalmente también hay que estudiarlo. Por eso nosotros estamos remitiendo este proyecto y toda la información al consultor jurídico nuestro, al señor Antoliano Peralta, y vamos a esperar a ver la respuesta del actual consultor jurídico. Pero sí, lo que le prometemos es, Salomón, y a todos los que nos están viendo, es que esa información será pública. Cualquier irregularidad que se conozca será dada a conocer. Ya, ¿por qué va a la consultoría jurídica del Ejecutivo? Si porque hubo una opinión, porque hubo una opinión del consultor jurídico pasado, que es importante nosotros conocer la opinión del consultor jurídico actual. Muy bien. Mire, hay un puerto, muelle, abandonado durante muchos años, pero que es súper importante, es el de Pedernales. ¿Qué van a hacer ustedes con Pedernales? Puerto de Pedernales. Bueno, Pedernales ya aparentemente la familia Corripio, que es quien tiene actualmente la concesión de Pedernales, está estableciendo negociaciones para reactivar las operaciones que existían anteriormente en el puerto, y yo estimo, según conversaciones que hemos tenido con esta familia y que hemos tenido con algunos actores que en algún momento participaron en el puerto, que este año estará restableciendo operaciones, y no muy lejos. Yo pienso que en el primer semestre del año... A la bauxita y ese tipo de actividad. La exportación de bauxita, agregado de la planta de agregado que ya existía de la empresa mexicana que estaba establecida en Pedernales. Una serie de operaciones que entiendo generarán muchas fuentes de empleo para esta provincia que está en la actualidad muy desprotegida en términos generales, y agregará valor también a lo que será el desarrollo turístico del master plan que está desarrollando el gobierno en la provincia. Para mantener la seguridad en esa zona, porque mire, yo soy de allá, de Pedernales, y Pedernales, además de puerto, tiene aeropuerto, tiene frontera, y el tráfico de drogas por ahí, sobre todo desde ese muelle, con empresas anteriores, era una cosa extremadamente obvia. ¿Qué van a hacer ustedes para fortalecer la seguridad? Porque esa es la responsabilidad. Sí, al estar cerrado y no estar totalmente en las manos de Apordón, la parte de la administración y de la gerencia del puerto, porque ya ahí hay una concesión. Nosotros hemos tratado de, junto al CECEP, dar un seguimiento importante. Yo le he pedido al CECEP que
creemos las condiciones, porque te soy honesto, hubo un momento que me dijeron, estando el puerto cerrado, no, que hubo un arribo forzoso, que eso es obligatorio, que hay que dárselo. Y yo me sorprendí, yo dije, ¿cómo llegó una embarcación supuestamente por mal tiempo, un arribo forzoso? Y eso genera mucha suspicacia y certidumbre, y me sentí escéptico en ese momento. Gracias a Dios que realmente pudimos validar y era una embarcación privada, un bote pequeño de estos, que se detuvo a abastecer combustible, y tuvimos toda la información de que estuvo la dirección en ese momento, estuvo el CCEP, estuvimos nosotros, y pudimos validar que realmente no hubo nada indebido ahí, pero son cosas que pudieran presentarse, y que obviamente por eso hemos estado en conversación con el CCEP, con la parte privada, para desde ya, independientemente que no tenemos operaciones. Precisamente eso es lo que tiene que evitar, esos arribos forzosos, porque en realidad no son forzosos, son arribos para echar combustible y dejar otras cosas. Bien, y a mí me duele lo que pueda pasar en la provincia. Correctamente, entonces nosotros también, porque al final nosotros no queremos bajo ningún concepto que lo que tiene que ver con nuestra gestión pueda verse afectada por cualquier situación de esta, que a veces tú no controlas, pero pues digo, también obviamente, imagínate un puerto cerrado, nunca me imaginé que eso podía pasar en un momento, claro, pero pasó, y hemos tomado los correctivos del lugar para que no vuelva, para que no vuelva a suceder. Finalmente me gustaría saber, en términos de negociaciones internacionales, ¿cómo anda Autoridad Portuaria? Bueno, nosotros estamos abiertos. Hemos estado recibiendo, por ejemplo, propuestas de empresas extranjeras para venir a instalarse en el país, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de astilleros, otras que tienen que ver con el tema de dragado. O sea que creo que en este año, y quizás en una próxima entrevista que yo pueda tener contigo, podré darte ya detalles específicos de posibles negociaciones que estemos haciendo. Puerto de Manzanillo, está todo bien por ahí, ¿no? Manzanillo es un proyecto que va viento en popa. Eso es un proyecto que será financiado por el BID, $100 millones. La mesa de trabajo está constituida mediante el ministerio, conjuntamente el Ministerio de la Presidencia, Apordón, el BID, entre otros actores que están también participando en la comisión, y entendemos que Manzanillo es un proyecto que en este año estaremos ya realizando un paso importante de avance en ese sentido. Al igual que Arroyo Barril en Samaná, que estamos trabajando arduamente para que pueda constituirse también en un puerto turístico, así como otras obras importantes que en su momento, porque sé que estamos ya cortos de tiempo, podré continuar contigo y explicarte con más detalle cada una de esos proyectos. Bueno, hermano, para mí ha sido un inmenso placer y una, ¿cómo te digo? Una sorpresa muy positiva, saber que estás ahí, saber que lo estás haciendo con dignidad, saber que lo estás haciendo con mucho decoro. Tú tienes como límite el mundo, si tú quieres, porque eres bastante joven, y nada, solo me toca decirte y desearte los mejores parabienes y sentirme orgulloso de que lo estás haciendo bien. Para mí un inmenso placer tenerte aquí en tu programa Verdades al Aire. Gracias, Salomón. Las puertas seguirán abiertas cada vez que necesites decir algo importante al país. Gracias, Salomón. El placer es mío. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Bien, adiós. Me saluda a tu padre. Un abrazo afectuoso a tu padre. Así será. Un abrazo, Salomón. Gracias.